Que Dios les bendiga, iglesia, que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro culto de discipulado. Es una bendición estar juntos nuevamente con ustedes, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer en el Salmo 92, en el verso 1 y 2. Y la palabra de Dios dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Amén. Y hermanos, hermanas, es una bendición alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Jehová, anunciar por la mañana y por la noche su nombre. Y Él merece toda la gloria, todo el honor. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Alabar a nuestro Señor y darle toda la gloria y honor. Amén. Amén. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, Señor. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, Señor. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Oh, Señor. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande es tu gloria, Señor, y grande es tu amor, Señor. Te
damos gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, eres grande. Te agradecemos, Señor, esta tarde, Señor, porque hemos podido venir acá, Señor, y adorarte. Donde estemos, Señor, te podemos adorar y te podemos decir gracias. Gracias. Qué afortunados somos nosotros en poder decirte gracias, Señor, en poder adorarte, Señor, en poder alabar tu nombre, Señor. Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, por mandar a tu Hijo acá, Señor, a morir por nosotros, porque nos purificaste, Señor, porque nos perdonaste, Señor. Y solo en ti podemos tener vida eterna, Señor. Solo en ti podemos tener paz, solo en ti podemos tener amor, Señor. Por eso es que queremos más de ti, Señor. Queremos enamorarnos más de ti cada día. Cada día queremos enamorarnos más de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, sed de tu justicia, sed de tu amor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo has sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, oh, queremos más de ti, Señor. He probado y quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar.
que nuestras vidas, Señor, sean perfume a tus pies, Señor. ¿Qué podemos darte nosotros? Sino solo nuestras vidas, Señor. Nuestra vida entera, Señor, como sacrificio. Nuestra vida a ti, Señor. Purifícanos, Señor, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Te damos gracias por el sacrificio que tú has hecho por nosotros en la cruz. Te damos gracias porque nos has amado. Aunque no lo merezcamos, nos amas, Señor. Aunque a veces nos olvidemos de ti. Aunque a veces no digamos gracias, tú nos sigues amando y nos sigues esperando. Y nos sigues dando oportunidades. Gracias, Señor. Gracias por ser un Padre amoroso. Gracias. Amén. Ahora le vamos a pasar la palabra a nuestro pastor Juan, que tiene la palabra de hoy. Les invitamos a que se queden con nosotros y que escuchen la palabra, y no solo la escuchen, sino que podamos aplicar lo que vamos a aprender hoy en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estimados hermanos, hermanas, gracias al Señor que podamos estar juntos a través de esta plataforma virtual. La gracia y la paz de nuestro Señor sea para con todos nosotros en esta hora. Hemos de dirigirnos hacia la palabra de Dios para ver uno de los personajes más importantes del cristianismo. Después, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro capitán y perfecto maestro que guía nuestras vidas. Todos los que seguimos al Señor Jesucristo podemos entender y apreciar a este personaje del cual hemos de referirnos en este tiempo. Y vamos a hablar del apóstol San Pablo, este apóstol llamado por el Señor, y como él dijera, el más pequeño de los apóstoles, el postrero, pero como se suele decir, los últimos serán primeros. Y realmente el apóstol San Pablo destaca de todos los apóstoles del Señor Jesucristo, obviamente por su gran capacidad y preparación intelectual que él tenía. Él procedía, según dicen en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 y en el verso 58, cuando él presenciaba la muerte de Esteban como mártir por causa de predicar el evangelio. Y estoy seguro, y creo que todos estamos seguros, de que este hecho impactó la vida y el corazón de este gran apóstol, nacido en Tarso, esta ciudad ubicada a 15 kilómetros de la costa del Mediterráneo. Una ciudad muy importante en Sicilia, Cilicia, una provincia romana donde se encontraba gran comunidad judía. Y obviamente los ancestros del apóstol San Pablo eran judíos, provenientes de esa comunidad. Y se dice que Tarso era ciudad donde había gente amante de la filosofía,
donde convergían las filosofías orientales y greco-romanas. Y San Pablo desde pequeño fue formado en la religión del judaísmo, preparado convenientemente hasta llegar a ser, como él habla en su testimonio a los cristianos de Filipos, diciéndoles que es fariseo de fariseos. Y obviamente porque San Pablo fue formado a los pies de Gamaliel, según su propio testimonio en el capítulo 22 de los Hechos. ¿Quién fue Gamaliel? Fue nieto del fundador de una de las escuelas, que habían dos, en Jerusalén, Gilel y Shammai. Y Gilel era el abuelo de Gamaliel. Gamaliel lo encontramos en el capítulo 5 de Hechos, cuando tiene que dilucidar en un problema que había con los apóstoles Pedro y Juan, queriendo se les juzgar por medio de las autoridades religiosas judías. Y allí está Gamaliel intercediendo con su gran sabiduría. Este era un catedrático de aquella universidad. Su abuelo era el fundador y se dice que era como la Harvard de Jerusalén. Allí se formó el apóstol San Pablo. Estamos hablando de los años 20 y 30. Él nació en el año 10 después de Cristo. Luego él, por su gran capacidad, fue nombrado entre los judíos como uno de los principales. Y él promueve una gran persecución a los cristianos. Entonces era judaizante. Y entonces él está presente a sus pies, dice Hechos, que pusieron las ropas de el martirizado Esteban. Estaba siendo muerto por piedras, apedreado hasta la muerte fue Esteban. Y yo estoy seguro que impactó la vida de este gran apóstol. Luego, 2 años después, camino a Damasco y siguiendo a los cristianos a muerte, persiguiéndolos como es su propio testimonio, a muerte, entonces se convierte para que después de 2 años, él empieza, después de su conversión, su primer viaje misionero a partir de Antioquía. Antioquía fue el centro misionero de aquel entonces de todos los cristianos. Y es allí, en el capítulo 11 de los Hechos, donde él está encontrándose en aquella ciudad, y allí asistía como un cristiano seguidor de Jesucristo, hasta que en el año 43, en el capítulo 13 de los Hechos, relatado así, fue nombrado con otros, Silas y Bernabé, para ser misioneros. Y él empieza su primer viaje misionero por las costas del Mediterráneo, predicando el evangelio. Como él decía, a tiempo y fuera de tiempo, porque se había convertido verdaderamente al evangelio. Y entonces 7 años le lleva este viaje misionero, por 7 años en su primer viaje. 4 años luego, en el capítulo 18, en el año 54, y estoy haciendo un mero resumen, en el capítulo 18, otra vez desde Antioquía sale por tierra para
su segundo viaje misionero, que dura hasta el año 58, donde él está en su tercer viaje misionero y escribe las cartas hacia los romanos, primera y segunda de Corintios, hacia los romanos y Gálatas. Y vamos en este tiempo a leer del capítulo 1 de Romanos precisamente. Esta carta de la más intencional de las 14 cartas que el apóstol San Pablo escribe. Un prolífico escritor y explicando el evangelio a través de sus cartas y animando a los cristianos a seguir a Jesucristo. Y entonces en el capítulo 1 de Romanos leemos esto del cual vamos en este tiempo a hablar. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, y amados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos por un momento. Gracias, Padre Celestial. Te damos en este tiempo por acercarnos a tu palabra, de la cual te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo de la verdad nos guíe en nuestros pensamientos, a fin de tomar, Señor, este mensaje que tú tienes para nuestras vidas hoy. Gracias, amado Señor, porque el Espíritu Santo que inspiró al apóstol San Pablo escribir estas palabras para saludar y animar a los cristianos para seguir a Jesucristo. Amado Señor, gracias por esta tu palabra, por Cristo Jesús y con la comunión de tu Espíritu Santo. Así hemos orado. Amén y amén. Después de estas palabras introductorias, oramos para que el Señor nos hable en esta noche. Aquellos que deseamos servir al Señor, quien nos amó primero, y como dice el apóstol San Juan, que nosotros también le amamos a Él. Y no solamente que le amamos a Él, sino que le adoramos y que deseamos de todo corazón servirles. Porque queremos seguir su ejemplo de aquel que dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y precisamente esto también dice el apóstol San Pablo cuando él, animando a los cristianos, les dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. De modo que vamos a ver este tiempo acerca de los
siervos de Jesucristo. ¿Quiénes son los siervos de Jesucristo? En el ejemplo de la vida del apóstol San Pablo mismo. Y tengan un tiempo de devoción y de estudio personal de estos versículos 7 primeros de esta gran carta del apóstol San Pablo a los romanos. Todo un tratado de doctrina, pero también un tratado de principios y enseñanzas para la vida cristiana muy profundas. Como decía el apóstol San Pedro en su carta primera, en los últimos versos, en su segunda carta dice, difíciles de entender. Enseñanzas del apóstol San Pablo. Pues como yo les había referido, San Pablo era uno de los más ilustres y preparados siervos del Señor, a los cuales el Señor ya le tenía preparado. Y él dice, desde el vientre de mi madre, dice el apóstol San Pablo, él me escogió y lo preparó de tal manera para ser uno de los más capacitados apóstoles que escriben los 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Hermano y hermana, estamos hablando del apóstol San Pablo, que escribe estos 14 epístolas. Desde los años 52 y 53 escribe la primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Corintios los escribe entre los años 55 y 56. Romanos, lo que estamos viendo esta noche, lo escribe en el año 57 después de Cristo. Gálatas lo escribe en el año 58. Hay cartas que él escribe desde su primer encarcelamiento en Roma, que les llaman cartas de la prisión. Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Primera de Timoteo lo escribe en los años 64-66. Y también Tito, su carta a Tito. Pero en el año 67, antes de morir y antes de su muerte sacrificada por su Señor, escribe segunda de Timoteo. Por eso esas palabras tan emotivas. He terminado la carrera, decía Pablo en su carta, las últimas palabras de segunda de Timoteo, pues se acercaba su martirio y él fue muerto después de su segundo encarcelamiento en Roma. ¿Y quiénes son entonces? Como dice aquí los primeros 2 versículos de este primer capítulo de Romanos. Y como un comentarista escribía sobre Romanos, decía que cada versículo de Romanos es como una píldora concentrada para combatir el raquitismo espiritual de los cristianos. Martín Lutero era muy emocionado y estudioso de esta carta. En su tema tan importante de esta carta a los romanos, la justificación por la fe, donde habla en Romanos de que todos somos pecadores. Y esto estaba refiriéndose tanto a los judíos, descendientes de ese pueblo exclusivo, que creían que para ellos solo era el llamamiento espiritual de ser el pueblo santo de Dios, pero sin saber lo que tenía el Señor, ese pueblo posterior que era la iglesia,
el nuevo Israel. Y Pablo va a explicarlo más adelante en el capítulo 11. Así que los judíos se creían exclusivos, pero el evangelio, amigo y amiga, hermano y hermano, es inclusivo. El evangelio es inclusivo porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe. De modo que en este tiempo que nos toca vivir, tenemos que despertar a esta gran verdad, pero gran responsabilidad de nosotros, los seguidores de Jesucristo, de llevar el evangelio por todos los medios. Y como decía San Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, y por todos los medios, por este precisamente virtual, llevar el evangelio de Jesucristo. Y amo este tiempo, amigo, amiga, hermano y hermana en la fe, si usted desea ser un servidor de Jesucristo. He aquí en el ejemplo de la vida del apóstol San Pablo, en estos dos primeros versículos de Romanos, vemos precisamente el contenido de toda la vida del apóstol San Pablo. Su actitud, pero sus acciones también, porque es la actitud la plataforma para el que podamos seguir cumpliendo con la gran comisión. Y amigo y amiga, hermano y hermana, la gran comisión no es para algunos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es para todos, absolutamente todos, que debemos llevar el evangelio de Jesucristo con estas características de la vida del apóstol San Pablo. Y aquí tienen, en primer lugar, San Pablo, que ya hemos referido, la vida de San Pablo, hemos hecho una síntesis previa en esta introducción, disculpen la extensión, pero era necesario conocer un poco del trasfondo de la vida de este gran apóstol. ¿Quién era San Pablo? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Un portavoz, San Pablo. San Pablo dice, ay de mí si no hablare del evangelio. Ay de mí si no predicare el evangelio. Y decía él, me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y San Pablo precisamente a sus consiervos, a quienes llama en el capítulo 20 de Hechos, a sus consiervos para animarles antes de ir a Jerusalén, donde le apresarían allá en Cesarea por primera vez por causa de su predicación del evangelio. Y él les anima y le dice, hey, yo en nada tomo mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Por tanto, os protesto, les dice a los consiervos jóvenes suyos, en nada tengo mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús en dar testimonio de su gracia. Qué tremendas palabras. Búsquelo, por favor. Hechos 20:24. Él era un portavoz, San Pablo. En segundo lugar, él había sido rescatado. Él era un fiel servidor del judaísmo. Él tomaba todas las cosas con responsabilidad. Desde jovencito fue formado así. Y conforme a esa cultura
de Cilicia, que convergían, como les dije, esas filosofías orientales y grecorromanas, amantes de la filosofía, pero de la verdad. Y él conoció la verdad, conoció a Jesucristo, que era el camino, la verdad y la vida para él. Él decía que su vida no estimaba sino para conocer a Cristo y proseguir en conocerle más y más, escribe a los cristianos de Filipos. Él había sido rescatado del judaísmo y atraído hacia el cristianismo. Y como cristiano, él era fiel, firme en sus convicciones para predicar el evangelio. De modo que, siervo de Jesucristo rescatado, siervo del Señor, realmente le llamaba Señor, porque Jesús les va a decir a los suyos en los caminos de Palestina: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Rescatados para serle fiel a Jesucristo. Así lo fue San Pablo. En tercer lugar, dice San Pablo, llamado a ser apóstol. Y la palabra en el original es enviado. El apóstol es un enviado. Y así él fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Y dónde estaban los gentiles? Fuera de los territorios de Judea y Palestina, estaba todo el imperio romano. Y él está dirigiéndose a los cristianos que se encontraban en la capital, la metrópoli de aquel entonces, de sus 4.100.000 habitantes entonces. Era la capital del imperio. Él no fundó la iglesia a la cual se está dirigiendo esta carta. Fueron fundados por aquellos que se encontraban probablemente en el día de Pentecostés en Jerusalén. Eran aquellos amantes del judaísmo, tal vez prosélitos del judaísmo, y que volvieron a Roma y fundaron la iglesia allí. No les conocía San Pablo aún. Estamos hablando del año 57 y él llega a Roma recién en el año 60 después de Cristo. De modo que él es un enviado. En cuarto lugar, dice la palabra de Dios, siervo de Jesucristo 1, llamado a ser apóstol 2, apartado para el evangelio. Apartado para el evangelio, separado para el evangelio, dedicado para el evangelio. Y él precisamente escribe en su segunda carta a los cristianos de Corinto, cuando les habla de Jesucristo en el capítulo 5 y les dice acerca de Jesucristo: él murió y resucitó, en el capítulo 5, verso 14, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, hermano y hermana, amigo y amiga, si usted es de Jesucristo, su vida ya no le pertenece. Fue comprado por la sangre de Jesucristo para ser un hijo, una hija de Dios. Su vida no le pertenece. Y si usted ha tomado a Jesucristo como su Salvador y ahora es su Señor, su vida no se le pertenece.
Pablo el apóstol era un portavoz, rescatado, enviado y dedicado, apartado para el Evangelio de Dios. En quinto lugar, queremos ir terminando. En quinto lugar, dice el apóstol San Pablo en el versículo 2, que él, Dios, el Padre, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, intencionalmente. Por ejemplo, tenemos al profeta Isaías y los demás profetas, por supuesto. Tenemos al profeta Isaías, que nos habla del nacimiento de Cristo en su capítulo 9 de su profecía, pero que nos habla también de su muerte en el capítulo 53 de su profecía. A quien se le llama, al profeta Isaías, se le llama el evangelista del Antiguo Testamento, y a su libro, la profecía, el Evangelio según Isaías, en el Antiguo Testamento. Y aquí está refiriendo San Pablo en las Santas Escrituras, inspiradas y guiadas por el Espíritu Santo, intencionalmente. Y San Pablo, ahora escribiendo esta carta de Romanos, que algunos le llaman el Evangelio según San Pablo. Bueno, tenemos 4 evangelios, decimos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahora, según algún comentarista que escuchamos una vez, el Evangelio según San Pablo. De modo que tenemos a lo mejor 5 evangelios en el Nuevo Testamento. De modo que en sexto lugar, estamos hablando de la vida del apóstol San Pablo y cómo él mismo da testimonio a través de sus cartas. Esta, una de las más singulares y con nutridas e importantes enseñanzas para la vida cristiana. De modo que en sexto lugar, dice la palabra de Dios, por sus profetas. En las Sagradas Escrituras, en estas santas Escrituras, por sus profetas, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y 4 veces, en estos 7 primeros versículos de este capítulo 1 de Romanos se habla de Jesucristo. San Pablo quería destacar la importancia de este nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesús, hombre, Dios hecho hombre, y el Cristo, el Mesías esperado. De modo que para comunicar por medio de los profetas, comunicar el mensaje intencionalmente, como habíamos dicho. Y por último nos dices estas palabras primeras del apóstol. Dice, por estas santas escrituras. Estos queremos detenernos aquí, por estas santas escrituras. Hermano, hermana, amigo y amiga, este no es un libro cualquiera. Este es el libro de los libros. El libro de los libros. Es el libro escrito para los hombres. Hay muchos, yo tengo unos cuantos en mi humilde biblioteca de los libros escritos
por los hombres. Pero este es el libro escrito para los hombres. Les cuento una anécdota cortísima. En cierta oportunidad estaba preparando un mensaje y de pronto me doy cuenta que en mi mesa de estudio estaban muchos libros alrededor. Yo estaba supuestamente escribiendo un mensaje de espiritual de Dios para el pueblo. Y estaban muchos libros encima del gran libro. Oh, mis amigos y mis amigas, mis hermanos y hermanas, desde entonces dije, no quiero más las palabras centrarme en las palabras escritas por los hombres, sino en el libro escrito para los hombres, que es lo más importante, amigo y amiga, hermano y hermana. Los libros escritos por los hombres no nos cambian la vida. El que cambió nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo que inspiró este libro a través de sus 40 escritores de todas las épocas, en un promedio de 1400 a 1500 años, en diferentes lugares, hablando de un solo tema, amigo y amiga, acerca de la salvación de nuestras almas por medio de Jesucristo, era el Espíritu inspirador, el Espíritu que inspira para afirmar y confirmar. Hagamos un resumen entonces. ¿Quién es un siervo de Jesucristo? En primer lugar, portavoces. En segundo lugar, rescatado. En tercer lugar, enviados. En cuarto lugar, dedicados. En quinto lugar, intencionalmente como guía el Espíritu Santo. En sexto lugar, para comunicar la verdad acerca de Jesucristo. Y por último, para afirmar con su palabra que es viva y es eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, hasta partir el alma y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no ha de ser manifestada. La palabra de Dios, el lenguaje verbal de nuestro amante Dios. Sepa escuchar, amigo y amiga, el lenguaje verbal de Dios, pero también el lenguaje no verbal de Dios a través de la naturaleza. Escúchele a Dios. Y a través de las circunstancias y de las circunstancias de esta pandemia, Dios nos sigue hablando y advirtiendo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta santa escritura, estas santas palabras que hablan a nuestros corazones. Aplica por tu Espíritu Santo a la vida y el corazón de todos aquellos que están en este tiempo conectados con nosotros. Y oramos de todo corazón en esta noche que tú bendigas todas y cada una de las familias representadas por Cristo Jesús y con la comunión de tu Espíritu Santo. Así hemos orado agradecidos. Amén y amén.